cuerpo y también tu mente. Nuevo tiempo, juntos por la salud. ¿Conoces los 8 remedios naturales? Ejercer la temperancia es lograr la estabilidad física y mental, es lograr el equilibrio entre trabajo, ocio, relaciones personales y el uso correcto de los otros remedios naturales. Nuevo tiempo, juntos por la salud. Muy buenas noches a todos, queridos hermanos. Vamos a dar un minutito a la hermana Anita, que me pidió que por favor les dijera que un minutito para empezar. Gracias a todos y perdón por la molestia. Cansados, conscientes de nuestra necesidad de ti, más que de cualquier otra cosa. Necesidad de tu espíritu y de tu presencia, Dios. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerja, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti. Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgenos, Señor.
No sé si estará la hermana lista o sigo con el... Ahí está ya lista. Ok. Ya, hermano, ya estoy acá, perdone, que como esta no es mi cómpula de mis chicos, y ellos sabían cómo tenía acá el, el asunto este. Ahí está, muchas gracias. Iniciamos de una vez, hermano. Ok, muy bien. Perfecto. Sí. Una buena noche para cada uno de ustedes. Amados hermanos, gracias por estar acá, pues, desde muy temprano, ¿verdad? Lo más importante, pues, es de que estamos acá listos, ¿verdad? A poder adorar a nuestro Dios. Quiero darles a cada uno de ustedes una cordial bienvenida. Que nos gocemos en este día. Yo sé que muchos estamos acá, quizá con el corre-corre, ¿verdad? De este día, pero lo más lindo, hermanos, es de que estamos acá y con el deseo de poder aprender aprender más acerca de Jesús. De que en este día vamos en esta tarde, noche ya, vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Padre nuestro que mora en las alturas de los cielos, santo y glorificado sea su nombre. Gracias le damos, Señor, por la vida y la salud que nos dan. En esta noche, Señor, le damos gracias por permitirnos estar acá conectados a través de este medio, mi Dios. Gracias porque nos da la oportunidad de poder estar acá reunidos. En esta noche le pedimos que por favor nos envíe a su Santo Espíritu para que podamos entender y comprender su palabra, mi Dios, pero sobre todas las cosas que podamos ser hacedores de su palabra. Pedimos que nos ilumine y desde ya que pueda llenar de sabiduría a la hermana que trazará su palabra. Gracias por sus múltiples bendiciones para con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén. Ok, vamos a entonar el canto tema. Contemplando todo alrededor, vemos desolación, falta la esperanza. ¿Cómo hallar una respuesta al dolor? Pero no hay que olvidar que es nuestra misión presentar su amor, mostrando su perdón en la cruz, que podamos ser un testimonio fiel de su amor, servicio y poder, de su amor, servicio y poder. Jesús vino el camino a mostrar y así poder servir con su propia vida. Su perdón mantiene viva nuestra fe y no hay que dudar que es nuestra misión presentar su amor, mostrando su perdón en la cruz, que podamos ser un testimonio fiel de su amor, servicio y poder, de su amor, servicio y poder.
lindo canto, ¿verdad? Nos invita, amor, ¿verdad? Sabemos que si no tenemos amor, no podemos hacer las cosas de la mejor manera. Eh, También, hermanos, les invito a que quiero recordarles a cada uno de ustedes que tenemos un espacio para que podamos publicar cada una de nuestras peticiones y agradecimientos. Ahorita veo nada más a 5 hermanos conectados, Esperemos en Dios de que se puedan seguir conectando y para que podamos también expresar nuestras peticiones que se van a poder leer al final del tema. También, bueno, muy bien. Ahorita ha llegado el momento que cada uno de nosotros pues estamos esperando, ¿verdad? El alimentarnos del pan espiritual. Le dejamos el tiempo a una hermana que se ha caracterizado por el servicio a Dios y lo hemos visto en su labor, ¿verdad? Dentro de la iglesia, yo he aprendido mucho de ella. Así es de que le dejamos el tiempo a nuestra hermana Luisa. Y para usted, tiempo, hermana Luisa. Gracias, Anita, que Dios te bendiga. Primero que todo, feliz noche a todos, que Dios los bendiga. Voy a colocar una presentación, no sé si puedo ya colocarla. Deme un segundito, ahorita le voy a dar espacio. Gracias. Listo, hermana, ya la puede colocar. Gracias, muy amable. Todavía no me dejan. En unos momentitos regresamos. Estamos teniendo algunos problemas técnicos. En unos momentitos regresamos.
Hermana, le escuchamos. Listo, hermana, ya tiene permiso. Jesús, que así sea. Amén y amén. Amén. Yo le titulé a esta prédica hoy en la noche: quien no vive para servir, no sirve para vivir. Yo no sé si ustedes han escuchado esta frase, pero aunque es una frase corta, es una frase bastante fuerte, y es porque realmente nosotros hemos sido llamados para servir de la misma manera en que Cristo lo hizo. Y yo busqué, ahí sí que en diferentes medios, ¿qué es el servicio a Dios? La palabra hebrea para servir significa trabajar, esclavizar, adorar, cultivar. Entonces se entiende que servir a Dios es consagrar la vida para Él, conduciéndonos de manera que a Él le agrade nuestro diario vivir. Le servimos cuando lo adoramos y cuando seguimos sus mandatos. Creo que este es un bonito concepto realmente de lo que enfoca en sí el servicio al Señor. Así que aquí estamos realmente revisando qué es cuando lo adoramos y cuando servimos, lo que son sus mandamientos. Mateo 20:28 dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Todos sabemos que la vida de Jesús fue una vida de servicio y de entrega total, para que pudiéramos nosotros tener la oportunidad de tener la vida eterna. Y ese es parte de lo que Él nos ha dejado a nosotros para poder transformar nuestro corazón y nuestra vida. Pero vamos a ver que obviamente para poder hacer eso necesitamos tener un carácter como el que Él tiene para poderlo llevar a cabo. Mateo 28:19 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Realmente este es básicamente un mandato que nos dejó el Señor. Nosotros como discípulos del Señor, ¿verdad? Tenemos que seguirlo a Él, ahí formar nuestro corazón en Él, pedir su carácter para poderlo hacer. Y así es de que hoy, para poder hablar del servicio, he escogido a uno de los discípulos que nos dan esa muestra y ese ejemplo de cómo el Señor nos puede utilizar para transformar nuestro corazón y nuestras vidas. Y en este caso, quiero leer también Mateo 28:20, que dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así es de que hemos sido llamados para servir a Dios como sus discípulos. Y hoy quiero hablar específicamente de un discípulo que sufrió una transformación genuina y verdadera. Y para poder comprender el plan de Dios como discípulo, quiero empezar porque emprendamos quién era Saulo antes de su conversión y pasar a ser Pablo. Yo estuve buscando alguna información para poder ver quién era Saulo antes, no el hombre que Cristo transformó. Y pude encontrar cierta información, como por ejemplo que nació en Tarso en el año 5. Él decían que no tenía una estatura impresionante, pero era fuerte. No tenía elegancia, pero tenía poder. Pablo nació más o menos en la misma época de Jesús. Cuando Esteban fue apedrado, a Pablo se le llamaba joven. Era miembro del Sanedrín judío. Para pertenecer
al Sanedrín tenía que tener como mínimo 30 años, por eso lo llamaban joven. Jesús en esa época vivía en Nazaret y Pablo vivía en Tarso. Tarso era una de las principales ciudades de Cilicia y uno de los 3 principales centros de educación del área. Era una ciudad que hablaba varias lenguas y destacaba en filosofía, retórica y derecho. Era alguien que le encantaba debatir y realmente esa característica de Pablo sí la vemos después cuando él justamente escribió todas esas epístolas, ¿verdad? Aparte de eso, él era versátil para hablar con cualquier tipo de persona, no importaba cuál era su clase social. Su padre era judío, que salió de Jerusalén para vivir fuera de Palestina y era comerciante. Saulo creció creyendo en Dios, pero no creía en Jesucristo. Él no conocía a Jesús. Pablo era religioso, pero no era cristiano. Entre Damasco y Jerusalén, para que ustedes tengan una idea, hay una distancia de 250 kilómetros aproximadamente y se toma unos 6 días de viaje. ¿Por qué les cuento todas estas partes de Saulo? Porque este era Saulo, el hombre, no Saulo, el discípulo que el Señor escogió para poder ser transformado. Pero definitivamente lo que nosotros no vemos, Jesús lo vio en él. Y de esta manera, él lo convirtió. Nosotros hemos escuchado muchas veces cómo fue Pablo convertido por medio de Jesús. Ahí sí que como lo vimos hace un momento, él estaba viajando, ¿verdad? Y vamos a leer específicamente Hechos 9:4, que dice, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Esta era una especie de reclamo que Jesús le estaba haciendo a Saulo. Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en Hechos 9:6, él dice, él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Sabemos el resto de la historia. Sabemos que él pasó 3 días sin tomar agua, sin comer. Para ahí sí que me imagino que en ese proceso, en ese tiempo, él ha de haber pasado por una especie de examen de conciencia ante el Señor para poder realmente entender cuál iba a ser de ahí en adelante su voluntad y sus pieza realmente lo que es servir al Señor. Si ustedes pueden ver aquí, denme un momento, por favor, que yo... Esta parte me encanta, esto es en Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? En el capítulo 10, en la página 102. Esto es lo que describe realmente el carácter de Pablo y que me imagino que fue parte de las características que Jesús vio en él. Él era valeroso, independiente, perseverante y sus talentos... Y sus talentos y preparación le capacitaban para prestar casi cualquier servicio. Razonaba con extraordinaria claridad y mediante su aplastador sarcasmo podía colocar a un oponente en situación nada envidiable. Y ahora los judíos veían a ese joven de posibilidades extraordinarias unido a los que anteriormente. O sea, todas estas características no las mirábamos nosotros, no las miraban tampoco en su época. ¿Cómo miraban a Saulo? Como una persona que era perversa, que quería matar a cualquier cristiano, que no tenía piedad, que perseguía a los cristianos, acosándolos y infundiendo temor. Y se dio una transformación genuina y verdadera para llegar a ser ese discípulo del Señor. Permítanme aquí. Esta otra parte la quisiera que la escucháramos, que es la de 1 Samuel 16:7, que dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Que Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Y efectivamente, ahí sí que Jesús vio el corazón de Pablo, vio que él realmente podía ser un discípulo de Jesús. Y antes de continuar, yo pienso que debemos nosotros pensar qué vio Jesús en nosotros para habernos elegido, para podernos reconocer, para habernos dado esa transformación genuina, verdadera, para poder ser su discípulo. Eso mismo que nosotros ni siquiera a veces podemos contemplar en nuestro carácter, es lo que Cristo vio para que nosotros podamos compartir su palabra. Saulo comprendió, esta es otra parte de Hechos a los Apóstoles en capítulo 9, página 95. Saulo comprendió lo que se le decía y se le reveló claramente que quien hablaba era el Hijo de Dios. En el glorioso ser que estaba ante él reconoció al crucificado. La imagen del Salvador quedó para siempre grabada en el alma del humillado judío. Las palabras oídas conmovieron su corazón con irresistible fuerza. Su mente se iluminó con un torrente de luz que esclareció la ignorancia y el error de su pasada vida y le demostró la necesidad que tenía de la iluminación del Espíritu Santo. Qué hermosa conversión, qué hermoso reconocimiento de Pablo al entender que realmente estaba hablando, que estaba escuchando lo que era la voz del Hijo de Dios. Reconoció al crucificado. Imagínense qué belleza tener esa oportunidad de poderlo escuchar, ¿verdad? Nosotros podemos orar, pero no hemos tenido la oportunidad de escuchar su voz, ahí sí que directamente, pero él tuvo esa bendición, ¿verdad? Y ha de haber sido impresionante esa conversión realmente. Pero una conversión no se puede llevar a cabo si no hay un amor genuino y verdadero. Y ese amor solamente nos lo puede dar Dios. Primera de Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y en Primera de Juan 4:9 dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Hasta que reconocemos ese amor tan grande que Cristo tiene por nosotros, de haber muerto en la cruz por el perdón de nuestros pecados, por darnos el regalo de la vida eterna, no podemos antes de eso poder llegar a ser sus discípulos, porque tenemos que entender que sin Él no somos nada. Hasta que aceptamos y entendemos que nada podemos hacer si no es por su amor, nada se puede hacer. En una conversión primero tiene que estar ese amor genuino y verdadero para poder servir. Y cuando yo estuve pidiendo al Señor que me iluminara para ver qué tema de Pablo iba a hablar, me salía siempre encarcelados en Filipos. Y yo le decía al Señor, Señor, ¿estás seguro? Pero este es el tema que Él quería que diera y este es el tema que voy a dar. En Hechos, ¿verdad? Tenemos esta historia que se da. Yo empecé desde el capítulo 22, ¿verdad? Si podemos ver aquí, él estaba en Filipos, él pues fue encarcelado, ¿verdad? Porque él, pues lo que cuenta la historia antes de llegar a esta parte es de que él había sanado, ¿verdad? A una persona que tenía el don de la adivinanza. Y entonces cuando los que trabajaban con ella o los que eran sus dueños se dieron cuenta que ya no tenía ese don, ¿verdad? Lo que hicieron fue aglomerar a la multitud. Y aquí dice en el capítulo 22, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado, muchos los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Antes de continuar con esta historia, hermanos, de veras, pongámonos a pensar. Era una época donde me imagino que las cárceles, al igual que ahora, no han de haber cambiado. Yo me pongo a pensar, ¿qué será llegar a una cárcel aquí en Guatemala, donde hay tanta gente confinada,
donde no tienen ni siquiera la delicadeza de poner separados a los asesinos de los violadores y de los ladrones, sino que todos van juntos, ¿verdad, hermanos? Y que aparte de esto, pues hay gente que es de extrema violencia, ¿verdad? Y en este caso, pues esto le pasó a él, ¿verdad? Y antes de poderlos ingresar a la cárcel ya los habían azotado con varas, ya los habían lastimado, ya les habían rasgado sus ropas. Y aparte de esto, pues obviamente fueron echados a la cárcel, como dice aquí, y encima de todo les aseguraban los pies con cepo. No haber sido una condición fácil, y me imagino que sin mucha ropa, el frío que se haber sentido, haber sido terrible. ¿Cuántas veces nosotros tal vez no estamos en una situación de estar en una cárcel, verdad, hermanos? Pero estamos en situaciones difíciles. Incluso ahorita que hemos pasado en lo que es la situación del COVID, tal vez hemos visto familiares en hospitales. En los hospitales tampoco es un lugar agradable para estar. Pero aún así hay gente que pues está pasando por esta situación, familias que están viviendo de cerca este tipo de situación difícil. Pero cuando hemos sido llamados para ser discípulos del Señor, ¿verdad? No tenemos que sentirnos apesarados por esto, sino que al contrario, tenemos que dar el ejemplo como sus discípulos que somos. Y ese es uno de los ejemplos que Pablo nos da. Y en el 25, Hechos dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. En el 26 dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar pensando que los presos habían huido. Miren, podemos pasar por un terremoto, pero todos sabemos que en un terremoto, si mucho, se habrán caído todas las paredes. Pero sabemos que un terremoto no va a abrir las puertas ni tampoco va a desencadenar a ningún preso. Si esto pasara en un momento donde Dios no estuviera actuando, ¿qué harían los carceleros? Saldrían corriendo, aunque sea todos, ahí sí que en manada, para poder huir de la cárcel. Pero esta parte impresionante de esta historia nos dice que en ningún momento ninguno de ellos se escapó, ninguno de ellos siquiera les pasó por el pensamiento salir huyendo. Y la parte más linda es que ellos estaban en ese momento, tanto Pablo como Silas, ahí sí que congregándose al Señor, cantando himnos, y los presos estaban viviendo esa misma paz que estaban viviendo Pablo y Silas. Pero aquí vemos otra situación que se llevaba a cabo al mismo tiempo, que era la desesperación del carcelero. Y el carcelero básicamente se iba a suicidar. Estaba a punto de quitarse la vida, algo que tampoco obviamente el Señor comparte. ¿Cuántas veces hemos pasado por situaciones difíciles en las que creemos que los problemas no tienen soluciones? Y siendo ejemplo del Señor, a veces nosotros nos cuesta a nosotros mismos llevar ese ejemplo. Y vamos a continuar con esta historia. Permítanme, hermanos, que aquí está. En el 28 dice, mas Pablo clamó diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándoles les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Miren, esta parte es impresionante realmente, porque Pablo básicamente estaba viendo lo que estaba sucediendo. Si Pablo hubiera sido Saulo, hubiera dicho que se mate, vámonos huyendo y salgamos rápido porque nos están persiguiendo. Pero Pablo había sido convertido por el Señor, había tenido un contacto directo con él. Aparte de eso, había sido transformado por su amor. Se transformó su carácter a tener un carácter parecido al Señor. Y sin todas ese tipo de conversiones nosotros no podemos ser discípulos, pero él entendió que esta persona se iba a quitar la vida innecesariamente. Y ustedes saben que Dios no hace algo si no sabe que haber un propósito de por medio. Y en este caso, Pablo tuvo que llegar a la cárcel porque había una persona ahí que necesitaba, que tenía hambre de conocer a Cristo. ¿Cuántas veces nosotros cuando estamos pasando por las peores tribulaciones que tenemos, pensamos que esa es la peor parte, pero es en el momento donde más cerca de Cristo estamos?
A veces tenemos que agradecer pasar por esas tribulaciones para poder transformar nuestra vida y nuestros corazones. Yo no he sido adventista toda la vida, pero yo me acuerdo que cuando yo llegué a la iglesia es cuando estaba pasando la peor tribulación que he pasado en mi vida. Y hoy digo, bendita tribulación, gracias Señor por haber pasado por esa situación tan difícil, porque si no hubiera sido por eso, yo no hubiera podido transformar mi corazón y mi vida, y yo no conocería a Cristo hoy como lo conozco. ¿Y cuántas veces pasamos por situaciones en las que creemos que no podemos? Pero ahí está Cristo, de la mano con nosotros, y jamás nos suelta. Y eso es lo que Pablo le quiso transmitir en ese momento al carcelero. Le dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Es como Jesús diciéndole a uno, esta situación ya va a pasar. No te prometo que no vaya a dejar de haber hambre. No te prometo que no vayan a dejar de haber problemas. No te prometo que no van a dejar de haber guerras. No te prometo que no van a haber enfermedades. Pero te prometo que estando del lado contigo, a la mano contigo, te voy a dar esa paz de que contigo de la mano todo se va a arreglar, porque Dios nos da esa paz para poder pasar las pruebas por muy difíciles que sean. Y me encanta ese pedazo donde él de una vez le dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? En ese momento él escuchó por medio de Pablo lo que es la voz del Señor y lo reconoció inmediatamente a Jesús y le dijo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermosa conversión. Vamos a ver también en Hechos 14, otra parte de Pablo donde nos da ese ejemplo de seguir sirviendo. Miren, Pablo no descansaba, él iba de un lugar a otro lugar, seguía compartiendo la palabra. Y para eso hemos sido mandados nosotros, para servir, para compartir su palabra a muchas personas más. ¿Y cómo compartimos esa palabra? Reflejando su carácter. Y en Hechos 14, esta parte me encanta, me impresiona realmente esa fuerza, voluntad de él. Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedrado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeando a los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. ¿Cuál amor tenía Pablo en su corazón que no quería perder ni un momento para seguir llevando su palabra del Señor a otros lugares? Lo dieron por muerto. Me imagino que esa apedreada realmente haber sido dura. Me imagino que al día siguiente probablemente se levantó con moretes y con golpes en el cuerpo, pero ni eso lo permitió a él parar para continuar siendo un discípulo del Señor y para continuar sirviéndolo. Y quiero saltarme desde ahí hasta llegar a la muerte de Pablo. ¿Por qué? Porque yo quisiera algún día, cuando a mí me toque, tener una experiencia como la que tuvo Pablo directamente con Jesús. Porque me imagino que la muerte para nosotros es esa esperanza de guardar, poder volver a ver al Señor por segunda vez y poder tener derecho a la vida eterna. Quiero que escuchemos este pedazo de Hechos a los Apóstoles en el capítulo 50, página 407. Pero aún los empedernidos soldados que le escoltaban, al escuchar sus últimas palabras, asombráronse de ver la placidez y hasta el gozo de la víctima en presencia de la muerte. Para algunos de los circunstantes fue sabor de vida, para vida al contemplar su martirio, su espíritu de perdón para con los verdugos y su inquebrantable confianza en Cristo hasta el último momento. Varios de ellos aceptaron al Salvador predicado por Pablo y no tardaron en sellar intrépidamente su fe con su sangre. Miren, Pablo no tenía miedo de morir. Él entendió el mensaje del Señor de servir, de transformar de su carácter, de llevar ese amor que Jesús tiene hacia los demás. Y aún en sus últimos momentos, él estaba feliz de saber que había llegado hasta ese momento, porque él sabía que también iba a haber una vida eterna. Y en esta parte me encanta este pedazo que dice, al llegar al paraje del martirio, no vio la espada del verdugo,
ni la tierra que iba a absorber su sangre, sino que a través del sereno cielo de aquel día estival miraba el trono del Eterno. Imagínense, hermanos, de verdad, yo me pongo a pensar que no iba con miedo. Incluso todavía seguía convirtiendo a personas. Los que han leído Hechos a los Apóstoles habrán leído que incluso soldados se estaban convirtiendo solo con ver la mirada de Pablo en ese momento. Sin embargo, él no estaba viendo la espada que iba a ser el verdugo de su muerte, sino imagínense, él miraba hacia el cielo. Me imagino que él pudo contemplar lo que es el trono celestial. Me imagino que pudo haber visto a Dios Padre, a Dios Hijo, y esa paz que a él emanaba saber que iba a haber una segunda venida de Cristo, que iba a tener derecho a una vida eterna. Solo imagínense cómo va a ser la corona de Pablo cuando entremos a esa nueva Jerusalén llena de joyas por todas las personas por las cuales él trabajó para poder convertir en lo que es el camino a Cristo. Mateo 25:34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. El servicio, hemos sido llamados para servir, es en todas partes, hermanos. Es en nuestra casa, con nuestra familia, es con los vecinos de enfrente, con las personas que no conocemos. El servicio es en cualquier parte y lo dice la palabra del Señor. Yo realmente, cuando fui llamada para hablar del servicio, me costó mucho, hermanos, porque en realidad el servicio enfoca todo y a la vez enfoca poco, en el sentido de que realmente hacemos muy poco para servir. Y en este momento quiero leerles esta última parte que dice: porque yo ya estoy para ser ofrecido y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hermanos, nuestras oraciones todo el tiempo debería de ser: Señor, permíteme llevar a alguien a tus pies. Permíteme poder transformar con mi ejemplo y con mi servicio a otra persona, porque eso es lo que Cristo nos ha llamado a hacer, a servirlo como su discípulo, sirviéndolo con amor, con ejemplo, con humildad. Para eso fuimos llamados, para llevar lo que es su mensaje a los demás. Yo me acuerdo, quiero contar esta pequeña anécdota, cuando mi suegra estaba ya muy mala, ella estaba en el hospital San Juan de Dios, y yo me acuerdo que era un día de visita, y la hora de visita cuando llega toda la gente, y estábamos alrededor los que estábamos de la familia visitándola, y vi una señora vestida normal, y yo miraba que iba de cama en cama, y yo decía: ¿qué será lo que está preguntando? Pero llegó hasta donde estábamos nosotros, y ella iba preguntando: ¿quieren que ore por ustedes? Yo me puse a pensar, es una persona que un día domingo deja de hacer sus cosas por venir a un hospital, no importando si hay enfermedades infecciosas, no importando qué tipo de enfermedades sean, si es hombre, si es mujer, si es niño, etcétera. Ella solamente tenía el afán de querer orar por los demás. Nosotros también tenemos que servir de esta manera, dando el ejemplo, hermanos. Sabemos que el COVID ahorita nos tiene limitadas a muchas cosas, pero ahora hay otras redes con las cuales nos podemos conectar, con las cuales nos podemos transmitir, aún inclusive para hacer una reunión de amigos. Nosotros tenemos que seguir llevando este ejemplo al Señor, este ejemplo del Señor a los demás, porque hemos sido llamados para servir. Este es básicamente el tema. Y les agradezco a todos esta noche, hermanos, que Dios los bendiga.
y abro su vida. Le damos gracias a nuestra hermana Luisa por tan lindo tema. En realidad es muy reconfortante el poder darnos cuenta de que hubieron muchos personajes en la Biblia que sirvieron con amor. Y es un ejemplo para que cada uno de nosotros también podamos servir por amor, ¿verdad? Así es de que les voy a leer algunos de los mensajes que han estado, que han enviado nuestros hermanos, tanto de agradecimiento como de peticiones. Orar por la salud del papá de Víctor Gómez, que está con quebrantos de salud. También nuestra hermana Norita agradece a Dios por tantas bendiciones y pide pues sus oraciones por hermano Sergio Choc, ¿verdad? Y peticiones especiales. También tenemos acá, por medio de Zoom, nuestro hermano Manuel Argueta pide oraciones por Rudy Estrada, que está enfermo de COVID. También Noemí Villeda pide oración por la salud de su mamá y por peticiones especiales, que sabemos que Dios ya las conoce, ¿verdad? También por el culto de este sábado, que está siendo realizado por los niños de la clase de adolescentes de la iglesia. Claro que vamos a orar también por esa petición. Nuestro hermano Manuel pide por la campaña que inicia el día domingo con el pastor Eddie Hernández, que podamos orar por el pastor, ¿verdad? Para que Dios le pueda dar mucha sabiduría para poder presentar estos temas. También por Guillermo Osbeliz Sánchez, que está pasando momentos muy difíciles. En realidad, hermanos, todos tenemos agradecimientos y peticiones en nuestros corazones, ¿verdad? Que de hecho Dios ya conoce, antes de que nosotros pidamos, Él ya conoce lo que nosotros anhelamos en nuestro corazón. Y en esta noche que estamos acá reunidos, gracias le damos a Dios por estar acá todos, quizá conectados por este medio, ¿verdad? Pero con la alegría de poder servir a un Dios vivo, de poder decirle, Señor, tengo mucho que hacer, tengo quizá muchos ahorita tienen tareas del colegio, tienen trabajo, pero estamos aquí, hermanos, estamos acá diciéndole al Señor, Señor, tú ocupas el primer lugar en mi vida. Desde que en esta noche les invito a que podamos orar por estas peticiones, ¿verdad? Y que podamos dejar a Dios que Él pueda orar en cada uno de nosotros, que Él cumpla estas peticiones de acuerdo a su voluntad. Desde que le dejamos el tiempo a nuestra hermana Luisa, si nos puede orar por estas peticiones, por favor. No sé si perdón hermanos, no sé si alguno de los hermanos tendrá acá alguna petición, algún agradecimiento que desea también pedir. Sí, yo quisiera comunicar una petición suplicándole a Dios que nos dé su bendición. Yo tengo un hermano que es el único que me queda y está bastante enfermo. Y hoy me vinieron a avisar, me avisaron de que está realmente grave y está en su casa. Él lo operaron hace un tiempo y no quedó bien y ha estado malo desde hace varios años y no ha podido caminar. Tiene problemas de toda clase, creo yo, pero está bastante mal y estamos pidiéndole a Dios que mire por él, vea por él, porque que se haga la voluntad de Dios ante tal situación como se presenta. Yo voy mañana temprano allá a la casa de él a ver qué noticias tengo, pero
es algo que me vengo guardando siempre porque es mi hermano menor, el más pequeño, y ese era el único con que podía hablar de cosas de familia y todo. Y yo creo que, no sé, no quiero pensar lo peor, pero que se haga la voluntad del Señor. Quiero suplicar una oración por él. Se llama Mario Ayala. Mario Ayala, ok. Mario Ayala. Mario Ayala López. Mario René se llama, pero para no ir mucho. Ayala López. Sí. Así que Dios les bendiga y muchas gracias por la oportunidad que me dan. Claro, hermano. Vamos a estar orando también en nuestras casas. Recordemos, hermanos, que hay un canto muy lindo que dice que cuando el pueblo de Dios ora, suceden cosas maravillosas. Hay salvación y hay sanidad, ¿verdad? Es de que algo muy lindo que dijo el hermano fue nuestro hermano Roy Ayala, de que Dios haga su voluntad. En realidad, Dios va a hacer su voluntad, hermano. ¿Y alguien más? Los que estamos acá conectados. Juan de Dios agregó también 4 peticiones. Ok, ahorita voy a ver. Bien. Dice acá, Juan de Dios, porque su papá conozca a Cristo para que le perdone sus pecados. Por Ligia Sánchez y Emily Pineda, para que Dios las transforme. Por un negocio que él está iniciando. Nuestro hermano Juan de Dios, amén. Por una petición personal y agradece a Dios porque le dio 14 años de vida el día de ayer. Feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga, que le dé mucha sabiduría y que usted pueda seguir creciendo en gracia y sabiduría para con Dios y los hombres, nuestro hermanito Juan de Dios. Hoy muchas gracias, hermana Anita. Y un abrazo virtual. Muchas gracias. Un abrazo, Juan de Dios, lo queremos mucho. Bendiga, Juan de Dios, te queremos mucho, de verdad. Yo también la bendiga a usted. Muchas gracias, lo vimos nacer, fue vecino de nosotros. Bien, entonces. Sí, lindo, Juan de Dios. Pero abra su pantalla. Lo queremos saludar, Juan de Dios. A Juan de Dios, ¿ves? Un abrazo, Juan de Dios. Gracias. Juan de Dios. Bendiga. ¿Más hermanos? Feliz cumpleaños, Juan de Dios. Dios te bendiga. Muchas gracias, hermana Dayana y hermano Boris. Igualmente se los agradezco mucho. Sus felicitaciones a todos los hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente. ¿Alguna otra petición? Vamos a proceder a la oración. Bueno, antes de orar, también te quiero desear feliz cumpleaños, Juan de Dios. Has sido compañero de Luz Celeste desde muy pequeños y que Dios los siga bendiciendo y que espero se puedan graduar juntos de todo, ¿verdad? Aunque ahorita el COVID no nos permite ir presencialmente, realmente deseo que se puedan graduar juntos. Vamos a el rostro y vamos a orar. Querido Señor, antes que todo te queremos dar gracias, Señor. Gracias porque el día de hoy nos has bendecido a cada uno de nosotros. Hemos llegado hoy hasta aquí y hemos podido escuchar tu palabra, Señor, conforme a tu voluntad. He escuchado, Padre, que hay muchos pedidos de sanación, Señor. Hay enfermos de COVID, como por ejemplo el hermano Ayala, que ya pues, está pues, fuertemente afectado por una operación de la cual ya no pudo sanar. Y así como él, hay otras peticiones de oración, Señor, de sanación que tú ya has escuchado, Señor. Ya has inclinado tu oído y has escuchado por ellas. Tú que eres el médico de médicos, Señor. Yo te pido que pases tu mano sanadora en cada una de las personas que el día de hoy han pedido sanación y aún a los que no lo han podido compartir por esta red, Señor. Ayúdalos a sanar, Señor, conforme a tu voluntad. Y si aún así, pues tú sabes cuál es tu voluntad, Señor, yo te pido que estés con cada una de esas personas hasta el último momento, Señor. También te quiero pedir, Padre amado,
por diferentes peticiones, como por ejemplo que este sábado el programa está a cargo de lo que son nuestros adolescentes, Señor. Que seas tú por medio de ellos, Señor, que pueda actuar y pueda llevar a cabo lo que es este programa. Amén. Por ejemplo, Juan de Dios, la transformación de su padre. Y así como él está pidiendo por la transformación de su padre, yo pido también la transformación en el corazón de algunas amigas mías que amo con todo mi corazón, que sé que hoy me han acompañado a mí, y aunque dijeron que no iban a encender sus cámaras, Señor, gracias por permitir que el día de hoy pudieran escuchar este mensaje. Y quiero pedir, Padre amado, también por lo que es peticiones personales. Sabemos que muchos hermanos tienen peticiones personales que las han llevado a ti directamente. Tú conoces esas peticiones personales, Señor, y yo te pido, Padre amado, que puedas escuchar cada una de ellas, Señor, y que puedas hacer conforme a tu voluntad. También te queremos agradecer, Señor, los 14 años de Juan de Dios. Es una bendición, pues, Señor, poder cumplir un año más de vida. Amén. Amén. Permítelo que siempre esté cerca de ti. Sabemos que muchas peticiones más que pudieron haber solicitado, Señor, pero tú ya las escuchaste. Te pido, por favor, que también actúes en ellas conforme a tu voluntad. Gracias, Padre, por hoy permitirnos reunirnos una vez más, poder escuchar tu palabra, Señor, y poder transformar nuestros corazones, Señor. Que realmente el servicio en nuestros corazones, Señor, quede grabado para poderlo compartir con los demás, Señor. Poder llevar tu mensaje a otras personas que lo necesitan, Padre amado. Quédate con nosotros, con cada uno de los que estamos aquí reunidos. Y con los que no se pudieron reunir el día de hoy por alguna circunstancia, también te pido por ellos, Señor. Por favor, cuida a cada uno de nuestros hermanos de la iglesia, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en tu nombre y en el de tu Hijo Jesús. Que así sea. Amén. 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 Bueno, hermanos, gracias a todos. De veras, a los que se conectaron, que Dios los bendiga. Que pasen feliz noche y gracias por poder ver sus caras y por su apoyo también. Gracias, hermana Luisita, hermana Dios la Gandhi, hermana Noemí, buenas noches. Hermana Anita, mucho gusto. Buenas noches, que el Señor les bendiga. Gracias, igualmente. Buenas noches. Todos Y los gracias que- a Angelita y Lourdes por conectarse. Que Dios las bendiga a ustedes también. Esta es su iglesia, por si algún día quieren conocerlos, aquí estamos a las órdenes. Amén. Amén. Feliz noche.